Dorit. Bueno, ahora sí, vamos a empezar de manera formal. Como siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos de todas las bandas del mundo. Me llamo Liliana Benveniste y vos Dola, bienvenida a nuestro programa de Al-Had. A ver si me estás probando lo que vas a pasar. ¿Lo puedes quitar un pisico, por favor? Ya estoy aquí, estoy pronto. Si Pues, quieren, podemos... Quita por ahora el share screen. Ya estamos. Ya lo va a hacer yo, lo haré yo. Bueno, es que justo, Nizim, estábamos saludando a la gente y presentándola. Muy bien, muy bien. Bien, no importa, estamos todos en casa, esto es familia grande de todo el mundo, nada no tiene ninguna cosa mala, está muy bien. Bueno, sabes, estamos en nuestra número 24 de encuentros de Al-Had, maravilla que nos encontramos durante 24 semanas a hablar y a sentir sobre sujetos hermosos de todas las bandas del mundo. Tenemos de dar la bienvenida esta vez, ahora somos 11 instituciones, damos la bienvenida a Voces de Jaquetía, nuestros representantes de la Jaquetía, vamos a tener como balabaya a Alicia Cisorraz y entonces, cada 11 encuentros, ella nos va a traer un musafir o musafira que nos van a hablar sobre la Jaquetía y en Jaquetía. Así que estamos ahora mucho más ancheados y contentos que tenemos tantos representantes y este es muy importante también. Todos somos una grande familia aquí. Ahora, para el próximo encuentro me voy a hacer yo mi propio anuncio. El próximo Al-Had voy a hacer yo la balabaya por el Centro Cultural Sefarad y voy a tener de musafir al doctor Aldo Sevi. Nosotros vamos a hablar sobre redescubrir el ladino, esto que tenemos en el mundo de la internet y cuál lo que hemos está dando de bueno para la lengua y para la cultura. Esto va a ser el 14 de febrero, el próximo Al-Had, en las mismas horas que nos encontramos cada semana. Ahora, si quieres mirar programas pasados o este programa, cuando va a escapar, porque vos pediste una parte, en sefarad.com/TV, aquí vas a encontrar este y todos los encuentros pasados. También, si nos querés dar una ayuda para continuar más y más con nuestros costes de los encuentros, puedes ir a sefarad.com/encuentros y aquí vas a encontrar la manera de darnos vuestra ayuda. Y ahora sí, no quiero perder tiempo, queremos sentir esto que nos agrada tanto, herencia judía de Izmir. Esta es la parte 2, estamos modernos como en el cine, que tenemos primera y segunda parte de las películas, de los filmes. Ahora tenemos esto porque nos quedamos todos con mucha ansia de saber sobre el proyecto de salvar los cales. Así que nuestra balabaya, Rachel Amado Bornik, tiene como desafío a querido Nizim Benjoya. Y hola Rachel, ¿cómo estás? Venida con bueno. Venida con bueno a ti también y muchas gracias como siempre. Voy a tratar de hablar presto porque tenemos que ir al programa que es muy importante. La última vez quedamos en medio camino, en parte porque yo lo interrumpí, yo no hablo presto, yo hablo muy vagar. Por esto voy a tratar de quedarme callada esta vez un poco. Te quiero saludar a todos los que están aquí y estoy muy alegre y contenta que tenemos la oportunidad que nos salió como sorpresa de continuar, porque después que Nizim habló el 17 de febrero, que es 3 semanas antes, me vino muchas demandas, queremos que continúe, no es capaz de hablar y así tenemos esta oportunidad hoy de continuar. Y antes de continuar y darle la palabra a Nizim,
ya sé que Nissim nos va a recordar en corto lo que habló, porque habrá algunas personas que no estaban en la primera parte o que se olvidaron de lo que había dicho. Le rogué a Nissim que nos dé una resumen corta de lo que hizo la semana o la primera vez. Y antes de darle la palabra a él, os quiero decir unas cuantas cosas sobre Nissim, quién es él. Él es nacido en Izmir, hizo aliyah a Israel en 1971 y estudió en la Universidad de Haifa. Ahora, ¿cómo es que Nissim nos está hablando en español nuestro? Que sintió de sus gran papá y gran mamá, y después se olvidó, y después se lo acordó de nuevo cuando estaba en la Universidad de Haifa estudiando en el dormitorio. Tenía mancebos y mancebas de la América Latina, y se hizo acordar del ladino de su papá y empezó de ahora vos quiero decir que si en súbito Nissim mezcla un poco de castellano, que no me sur, como decimos en Izmir, no, mirando un poco con tolerancia. Lo importante es lo que nos va a contar. Nissim, te doy la palabra a ti, que empieces. Merci. Buenas tardes a todos. ¿Me ven? Sí. ¿Me ven? ¿Y la presentación la ven? No. No, no. Entonces tengo que partajar. Ok. Lilian, me tienes que dar el derecho de Ya puedes. compartir. Sí, ya tienes que poder, Nissim. Me dice only, ok, voy a tratar. Ok. Aquí. Sí. Muy ¿Ya bien. está? Ya estamos bien. Empezó. Sí. Ok. Entonces, un minuto. Ok, Rachel dijo que necesito un poco de tolerancia, ma yo quiero decir que necesito mucha tolerancia, porque como ella dijo, es ella que me trujo a este estado donde tengo que hablar ladino, pero que, como ella dijo, yo me ambicé el castellano y sobre la base de ladino de mi papá, y gracias a mi papá que me dejó una herencia inicial, y yo pude desarrollarlo hasta este punto. Y perdónenme por no hablar muy rápido, pero puedo hablar mucho, por esto también la última vez no nos alcanzó el tiempo. Ahora voy a hablar muy poco. Ok, para sumarizar la reunión que habíamos tenido la última vez, momento, ¿sí? ¿Por qué no marcha? Ok. Habíamos dicho que en general estamos hablando de los judíos sefaradíes que vinieron de España, ma la historia de los judíos en Anatolia, en Turquía, en la región, en la zona del mar Egeo, comienza mucho más antes. Aquí tenemos la Quilá de Sardes, que establecieron los judíos antes Cristo, a eso de las 200, y miren qué grande es. Los que conocen el Quilá de Bet Israel, el famoso Quilá de Bet Israel en Izmir, que nuestra fundación hace tantos esfuerzos para mantenerlo en buen estado, es mucho más chica que esta Quilá.
es más o menos la mitad de eso. Imagínense que en esos años ante Cristo, cuántas personas, cuánta población debería haber debido vivir en Sardes. Y además, en el centro de Esmirna, los arqueólogos toparon candelas con menorá que datan también más o menos el primer siglo después del Cristo, y otra candela de aceite también. Todo esto nos muestra que los judíos no son la invención de la Inquisición, sino que somos muy, muy, muy sólidamente presentes durante la historia. Y como la gente, la población judía de Esmirna es mayormente sefaradí, vamos a hablar de Sefarad, de España, de la Inquisición, de la Girush Sfarad, y los judíos, una parte de los judíos vienen al Imperio Otomano, que es muy grande en esos tiempos, pero a Tesalonique, a Estambul, a Esmirna, alrededor de Esmirna, porque Esmirna no es una ciudad importante en 1492. Ok, eso no importa. Vamos a pasar. Hay algunas preguntas, algunas cuestiones que se demandan cuando los judíos de España vienen a Esmirna. Pensamos en general que no habían judíos verdaderamente en ese tiempo en Esmirna, y que en la fecha, en el año de, más o menos en los años de 1600 algo, vinieron a Esmirna, al centro de la ciudad. Aquí vemos Matzevet Kvura del año 5265, que hace más o menos 1560 o 90, mucho más antes de lo que muchos piensan que la comunidad se estableció. De todas maneras, el rabino Chaim Palachi dice que la comunidad judía después del Girush Sfarad se estableció en Esmirna en el año 1569, o sea, unos 50 años más antes del pensamiento oficial. Ahora, como vamos a hablar del proyecto del Centro de Visita de Herencia Judía en Izmir, que es un proyecto de la Fundación Judía de Izmir, y últimamente con European Union Commission, pero un proyecto que empezó hace más de 10 años. Yo estoy en este proyecto 11 años. Les voy a tomar al corazón del barrio judío antiguo donde queremos establecer este centro de visita. Esmirna, Turquía. Esmirna es la costa oeste de Turquía. Aquí tenemos el mar Egeo, y aquí tenemos Esmirna. El centro de Esmirna está acá. De más cerca, siempre
el mar Egeo aquí, el centro de la ciudad Izmir, y en el centro el barrio judío con los barrios, un gran barrio con más chicos barrios que tienen los nombres Soncino, Efrati, el Gran Rabino, Bene Israel, Chávez, la Calella de Monají, etc. Hay calle Pinto, hay Calella Pinto, hay Calella Yuda, hay Calella Abulafia, pero estos son los barrios grandes de los judíos. Y es un poco impresionante que en un régimen de islámico tienes un barrio judío con los nombres judíos. En el mundo musulmano es un poco raro. Después todos estos nombres se trocaron. Ahora, voy atrás, vamos a hablar de esta parte del barrio judío, el barrio del Gran Rabino, ¿ok? Y de más cerca, así se ve del avión este barrio. Aquí hay una avenida, aquí hay ahora las excavaciones de la agora del mercado romano antiguo, que se llamaba Bnei Israel acá. Aquí tenemos los otros barrios judíos y yendo a la montaña también tenemos el barrio Soncino, la sinagoga Soncino. De todas maneras, nosotros vamos a hablar de esta parte del barrio judío y específicamente de este grupo de quilas. ¿Ven? Aquí hay dos grupos. Eso es un grupo de 6 quilas. Este es otro grupo de 3 quilas y uno, el gran rabinato del tiempo. Acá estamos averiguando si había el hospital judío primero, si estaba aquí o no. Los históricos están elaborando sobre este asunto. Entonces, vamos a entrar a esta parte del barrio por la calella de las quilas, así se llama esta calella, hoy también, la calella de las quilas. Vamos a tornar a la derecha, que se llamaba en el tiempo la calella de las quilas. No, sí, esa también se llamaba calella de quilas, y se iba hasta aquí, de una parte, y de la otra parte hasta aquí. ¿Están sintiendo el atmósfera judío aquí? Los nombres de las calellas, quilas. Empezamos con Etz Haim, después vamos a pasar a Hebra, Shalom. Ese es un error, Shalom no está aquí, Shalom está aquí, perdónenme. Foresteros, Al-Ghazi y Señora. Vamos. Eso es el Kila que se llama Etz Haim, como ven aquí. Pero eso es su estado anterior. Y hace un año y medio, que la Fundación Judía de Izmir empezó un labor de conservación y preservación de este Kila que data al menos de 1620. Pero hay que dicen que estaba también en los tiempos bizantinos. Esta foto nos muestra cómo estaba antes de empezar a laburar en este Kila. Como ven, muchas cosas rotas, rompidas estaban aquí.
comenzamos por estabilizar el piso del Kila, porque estaba por caerse. Hacemos la misma cosa aquí. Y llegamos hoy día a este estado donde se ve completamente diferente, y lo que el gran hecho que rehusimos a hacer es descubrir la historia de este Kila. ¿Qué quiero decir? Quiero decir así. Por ejemplo, aquí vemos una ventanica. Esa es el tamaño, witness. Aquí vemos lo que quedó del fuego, del incendio del año 1841, cuando casi todas las quilas se quemaron. ¿Okay? Y un pedazo de historia. El fuego de 1841. Y cómo descubrieron, cómo tomaron abajo los niveles últimas de las pinturas, de la pintura de las paredes, de los columnos. Vimos aquí, por ejemplo, ¿que ven eso? Lo que hay aquí. O sea, muchos laburos que hicieron, laburos de mano, Lilian, yo estoy recibiendo demandas para entrar. ¿Tú también? ¿O yo tengo que manejar eso? No, lo hacemos nosotros. Ok, muy bien. Épocas diferentes donde se hicieron esas pinturas y pinturas adentro, los columnos, las imitaciones del mármol, help, Rachel. Nadie me ayudó, ¿ah? Sí, mármol está bien, mármol. Mármoles, ok, de mármol. Material con que están hechas las estas columnas. Lo que Sí, quiere decir según es que épocas, empezaron las pinturas en bajo, capas y capas de pinturas de años antes. Sí. Ok, y eso, o sea, según las fechas, según las épocas. Entonces, tenemos aquí un pedazo de historia muy, muy rica. Podemos hablar en este Kila horas. Un otro ángulo. Aquí vemos a la izquierda la Teva, pero en Esmirna las Tevas eran siempre aquí entre los 4 columnos que entonaban la Teva. En una época movieron la Teiva a la pared del Ejal, y la Ejal y la Teiva se ajuntó. ¿Okay? Aquí la intención era hacer un laburo de preservación casi sin intervención. Así que, por ejemplo, mismo esa línea que no es derecha la dejamos, como la Torre de Pisa, por ejemplo. Sí, porque eso es una parte de la historia de este sitio, de esta sinagoga. Si se cayó por razones, y hay que explicar, hay que ver todo esto. El laburo no se terminó. Tenemos 2-3 meses más para terminar, y esperamos a todos vosotros que vengáis a verlo. Pared, por ejemplo,
diferentes épocas de pinturas de labor de mano sobre las paredes. Una época, que es aquí también la misma época, una segunda época aquí y una tercera época aquí donde la pared se adjunta con el... no sé, Tejado. sí. ¿Cómo? Tejado, tejado. Tejado, sí. Mi profesora de latino, Rachel, gracias. Y de afuera se ve Ancina ahora. ¿Qué diferencia? La primera foto era una cosa diferente con un montón de otras cosas que nos acuerdan toaletas, lavabos. Y se descubrió también la entrada original del Quilá Efraín el Antiguo, que se entra por un patio, hay un corte chiquito y se sube a la sala de Tefilot. Y en la calleja de las Quilás seguimos yendo y arribamos al Quilá Shalom. Quilá Shalom, Ejal. Aquí también tenemos un trocamiento del lugar de la Teva. Durante los años, la Teva que estaba en el medio entre las columnas, se movió a la otra pared, a la pared del oeste, y aquí tenemos el Ejal en el este, y eso es un plan bipolar, como lo llaman los arquitectos. Es un Quilá, es el único Quilá que no se quemó en 1841, sino en el fuego anterior, en 1772. Lo que quiere decir es que aquí tenemos una Quilá que se quedó como estaba en 1772, no como los otros que se renovaron y trocaron de rostro. Ese es un importante Quilá. El Quilá de Yosef Escapa, el segundo gran rabino de Esmirna, junto a Azaria Ashkenazi, que vino de Estambul, y Yosef Escapa vino de Tesalónica, y hubieron muchas peleas entre ellos. Después podemos hablar de eso, pero es importante porque entre todas las cosas, Sabbatai Sevi también empezó la Torah y la Kabbalah aquí de Yosef Escapa y de Isaac de Alba, que eran los rabinos prominentes del tiempo. Aquí tenemos la entrada del Quilá Al-Ghazi, que la familia de Al-Ghazi, de Shmuel Al-Ghazi de los años de 1600 fundió. Y aquí lo que están viendo es una película corta que hicieron sobre el tema de la tema de estar juntos y ser de pluralismo, pues. Y cuando se entra de aquí, se sube por las escaleras y se entra a la sinagoga. Y si nos vamos derecho, hay una pared que separa entre Foresteros y Al-Ghazi. Al-Ghazi es eso, es una quilá típica sefarad de Esmirna, con la teva en el medio, entre las columnas,
y una composición de 3, o sea, el ejal y 2 armarios adicionales de los lados. Es una quila muy hermosa. Es la quila de la familia Algazi, y es una familia muy prestigiosa y muy famosa de músicos y de hazanes y de rabinos. Y el último es Algazi, que nos acordamos, es Yitzhak Algazi, que era un rabino, un hazán, un músico, un compositor conocido por toda Turquía, y todos saben, y se ocupaba de música religiosa, de música popular y de la música clásica turca. Y fue el maestro del imán del mosque, Jami. Mishkita. Mishkita, además el Mishkita no es un Mishkita, es un Mishkitán. Sí, pero es, nosotros decimos un Mishkita, no sé de qué. El Mishkita Nizar Jami, un muy famoso imam. Imam es como Jajam, rabino en los musulmanes, que es un músico sufi. Era su profesor y tocaban juntos, venían a esa quila también para sentir los piyutim, y se iban al Mishkita para sentir sus piyutim, y después se iban a un lugar más lejos de aquí para jugar juntos con los músicos muy famosos de la época en Esmirna. Llegamos a Signora, al lado de Algazi, y en esta quila también vemos que el plan central se trocó. Es un plan frontal donde la teiva, que tiene 2 partes, está juntada con el ejal. Una quila muy hermosa. Como ven, es la Hazrat Nashim más hermosa que hay en Izmir, me parece. Y eso es el corte, el jardín de Signora, donde de vez en cuando hacemos actividades. Eso, si no me equivoco, era el Día Internacional de Paz, donde plantamos con la alcalde de Esmirna y con el presidente de la Fundación Judía de Esmirna, un árbol de aceite, y ahora tenemos muchos aceites en Signora. Ahí veo también aquí tenemos el presidente de la Fundación de Judía de Esmirna, señor Samuel Azar. Rafael Algranati está allá. Sí, y Rafael Algranati está aquí. Los árboles son de oliva o de olivo. No, esos no. Aquí hay limón, aquí hay grenadín. ¿Cuál plantaste? Olivos. Olivos. Esto. Sí. Olivos, sí. ¿No? Y aquí de otra parte, de otro ángulo, es un jardín muy hermoso, que lo vamos a usar también cuando vamos a tener el centro de visitas. Venimos ahora a Talmud Torah. Talmud Torah, uno de los 6 quilas que en el 1620, cuando Yosef Escapa vino a Esmirna, ya existía. No sabemos exactamente
cuando se estableció, existía en 1620, malorosamente en 1999 el techo se cayó. El techo se cayó después de una serie de mala suerte, digamos. No pudimos hacer nada y se formó un bosque aquí, como ven, de aquí se sale la teiva, aquí estaba la teiva. Miren, aquí hay 5 árboles con troncos muy espesos. Ok, y conseguimos dinero para preservar no para restaurar, para preservar, para limpiar, para traer esta queila a un estado que el clima no va a hacer daño, ni las lluvias, ni las gluvias, ni el sol, nada. Entonces, sí, hemos elaborado muy duro, llegamos a lograr una situación donde tenemos un techo temporario. ¿Ven? Aquí hay un techo porque no había techo. Y así que no va a haber lluvia y el sol no va a quemar todo. Y los colores de muchas cosas no se va a desaparecer. Un gran quila que nos va a servir mucho cuando vamos a establecer ese centro. Como ven, aquí tenemos 4 columnas, ¿ven? Esas son las columnas tradicionales de las sequilas sefaraditas en Esmirna, pero en un momento decidieron de hacerlo, de formar un plan bipolar, o sea, tomaron la teba de aquí y la pegaron a esta pared. ¿Ah? Un otro ángulo, ahora estamos mirando del Ejal, y aquí había la teiva, y si ven, aquí podéis ver otras paredes, ¿ven? Otras paredes a través de las ventanas, aquí, otras paredes. Esta pared es la pared de la quila que se llama Foresteros, Orajim. Esta pared es de Al-Ghazi. ¿Ven cuánto cerca están uno del otro? Esta era la puerta que cerraron. Otra puerta de la quila. Un quila importante con muchos Sifrei Torah. Un quila, después vamos a hablar, que hubo mucha actividad judía y no judía. Las paredes de Hebra, de Talmud Torah, se ve un poco mal, así está. Con mis ojos que no son profesionales, yo puedo distinguir 3 niveles de dibujos, de dibujos. ¿Cómo se dice dibujos en latino? Diseños, creo. ¿Cómo? Diseños, como design. Diseños, sí, diseños, me hace mucho. Diseños, esos diseños, y después tenemos aquí en este color, y aquí ven las alas. Todo esto hay que descubrirlo y preservarlo porque son muy hermosos. Bien, muy lindo. Y justo al lado tenemos Foresteros, Orajim. Orajim fue, no sabemos exactamente cuándo se fundió, mas sabemos que en 1600
1688 se quemó o se cayó, algo pasó aquí. Y sabemos que después renovaron. Y esa era esa Kila, era donde el Jajam Isaac Abulafia fue rabino. Isaac Abulafia se encargó de ayuntar parás para Jerusalén y para Tiberias en el año 1712. Lo mandaron a Esmirna y de Esmirna trató de ayuntar para Tzfat y para Tiberia y Jerusalén. Y después voltó a Tiberia. Ma se entendió tan bien con la gente de Esmirna que le demandaron de tornar a voltar a Izmir y ser el gran rabino, que él aceptó y vino del año 1721 hasta el año 1740. Fue el gran rabino de Izmir y ahora estamos buscando sus libros para ver si logramos llegar recibir informaciones sobre Izmir, sobre la judería de Izmir. Eso es. Perdón, quería decir, el nombre de esta quila está muy interesante, Orahim, sí. Foresteros, que es para los visitadores, para no los residentes tanto, ¿no? ¿Cuál es la historia ahí? Foresteros, sí, como dices, los Orahim son visitadores. Y parece que los que fundieron, los que construyeron esta quilá son los francos que vinieron de Livorno, un poco más tarde que los otros, y dijeron que, ok, esos son los visitadores, no eran visitadores. Quedaron ahí. Entre los nativos y los gringos. Sí, muy interesante. El nombre siempre me vino. Sí, así. Y por mucho tiempo, hay una dicha que dice que en el tiempo del Imperio Otomano, el Imperio Otomano se trataba también de la esclavería. O sea, tenían esclavos, los esclavos venían al puerto de Izmir. Y habían de vez en cuando esclavos judíos también. Y los traían aquí, o sea, contra el Pidyon Shvuim, o sea, Pidyon Shvuim, ¿saben sí. Lo que es? ¿No? Hacían Pidyon Shvuim y los tomaban aquí. Y otra cosa, pero eso pasaba casi en todos los quilás, tiene un piso abajo de este piso. Eso es el piso donde se hace las pilot. Hay un basement, un bodrum. Bodrum, pero en latino, profesora. Un marcén. Y de allí salía en los viernes comida para los pobres de la comunidad, que eran muchos. Ok. Esa es otra cosa. Después se alquiló ese lugar para un negocio de pollos, por esto tenemos todo modo de paredes que no pertenecen a la quila. Esa es la entrada de la quila. Aquí tenemos al Gazi, podemos pasar de uno al otro si abrimos y lo vamos a hacer. Y de aquí tenemos cerraron eso después, se puede entrar por aquí, ir hasta Hebrá y a voltar. Vamos a ver todo esto. Hay
aquí están los caminitos entre esos 4 quilas. A la izquierda tenemos Hebra, a la derecha tenemos Foresteros y aquí, más derecha, tenemos Algaze. Increíble. Por el momento, este caminito está cerrado, pero no pertenece orgánicamente a los quilas. Vamos a anular esto. Y del otro parte, vamos a anular este y vamos a salir vamos a salir aquí. Ajá. ¿Ok? O sea, lo que quiero decir, vamos a poder caminar alrededor de los quilas. Aquí tenemos, esto soy yo, y para dar una idea de si se puede caminar o no. 2 personas aquí pueden caminar mano en mano y será muy romántico, supongo. Ok. Otra foto, o sea, el atmósfera es increíble, increíble. Aquí tenemos foresteros en mala condición como era Talmud Torah, pero esperamos que pronto vamos a topar un financiamiento. No hay un tal palabra en latino, ¿no? Financiamiento. Sí, sí, muy bueno. Sí. Para arreglar este lugar como Talmud Torah y preservarlo por una restauración. Lo que pasa, ahí estamos, las paredes. Yo me enamoré de estas paredes, por esto estoy mostrando mucho. Ok, ahora para acentuar lo que hemos visto, voy a mostrar una película de 2 minutos, me parece, pero lo que yo quiero mostrar es la última parte, ¿ok? Ok. Un momento. Ok, comenzamos. Esa es señora. Eso es Etzraim. Ok. No hay más mucho. Lo que quiero mostrar está aquí. Un momento. Como lo topé en el último momento, no pude arreglarlo. Me perdonan, ¿no? Sí. ¿No? Sí, solo mostramos, está preto ahora. Sí. Ok. Lo que quiero mostrar es Ancina. Aquí, ¿qué vemos? Vemos, imagínense que estamos en el techo de la sinagoga del Kila, señora que está aquí. Estamos sobre el techo, sí. Estamos mirando al este. Lo que vemos es así. Aquí lejos vemos las excavaciones de Agora, que es increíble. Ok. Y de aquí se entra a la calella de Quilas, Havrasokak. Ok. Y en el camino vemos aquí la fábrica de vino kasher de Jalifa Politi. ¿Se acuerdan de Jalifa Politi que habíamos hablado la última vez? Sí. Ok. Entonces, hacemos un poco de investigaciones y vimos que Jalifa Politi en 1895 mercó esta tierra y fundió una fábrica de vino kasher. Y en la misma fábrica había muchas, se hacía raquí y vino y esas cosas. Ok,
pasamos esta fábrica, de aquí entramos a la calleja de las cales, de los cales antiguos, como se llamaba antiguamente, y aquí tenemos el Cal Etz Haim, que está tapado con una ropa porque se está restaurando, ¿ok? Hay laburos. Al lado, este edificio, que la parte superior no existía, era una escuela judía, mejor dicho, el primer Allianz en Izmir, la primera escuela de Allianz en Izmir, que se fundió en 1881, ¿ok? Y ya no está acá. De esta calleja caminamos y por aquí tenemos una entrada que probablemente vamos a trocar, vamos a hacer de aquí, que era la antigua entrada, Talmud Torah. Talmud Torah, esa es una foto antes de terminar los laburos ahí. Y aquí tenemos foresteros, Orajim, que habíamos dado a este negocio de pollos y construyó paredes aquí, ¿ok? Y al lado aquí tenemos el Al-Ghazi. Lo que quiero mostrar es la belleza de este complejo. ¿Ah? ¿Cómo? La hermosura, sí, muy bien, la hermosura. Te agradezco mucho. No importa, a continuar. Mira, aquí hay una tienda, un magazine que se va a anular. ¿Qué va a pasar aquí? Si se anula, va a haber una entrada de aquí que podemos caminar entre las dos paredes y después voltar a doblar a la izquierda, ir a Encina y salir aquí, y de aquí podemos pasar a Al-Ghazi. ¿Ok? Y aquí, ¿dónde está? ¿De qué no lo veo? Oh, perdón. Es increíble. Lo que hice que perdón mucho. Un momento. Eso, como es importante para mí demostrar esto, me van a perdonar. Ok. No, un poco aquí. Ahí está. Ya, ahora está. Dijimos Talmud Etz Haim, Talmud Torah, foresteros. Ya estamos sobre el techo de señora. No estamos viendo señora, porque estamos en el techo. Aquí Al-Ghazi, y aquí vemos una ventana. ¿Ven esta ventana? Sí. Esta es la ventana de Shalom. Ahí, este es el corazón de la judería vieja de Kemeralty. Esa es la zona donde vamos a hacer el centro de visita de herencia judía de Izmir. Qué nombre tan largo. Sí, ¿cómo les parece? Maravilla. Okay. ¿Esto es la fin de tu presentación? No, pero... ¿Cómo sí, puede concluir? Porque tenemos demandas. Ok, otra cosa. Aquí había un edificio, lo anularon, lo tomaron abajo y se formó una plaza. Y en esa plaza la municipalidad está planeando de hacer una plaza donde se van a realizar actividades de música, de teatro, de eso, lo que nos va a servir también porque mucha gente va a caminar por allí y va a ver nuestro centro de visita, y sobre esta pared
van a pintar eso de un color hermoso, espero, y va a estar escrito, últimamente hemos concluido con ellos que esa plaza se va a llamar Plaza de Sinagogas. Aquí terminé. Ok. Aquí está. Mira, que te quiero decir que entre nuestros oyentes, los que están siguiendo este programa, hay gente que se acuerdan de estos barrios que nacieron y crecieron ahí. Uno de ellos es Moshiko Cohen de Israel, que se hizo el Bar Mitzvah en el Kal Shalom. Está con vosotros. Y yo también me acuerdo, quiero dar a entender que esta zona, nosotros los que morábamos por Karatash, por Andés, la Sansor y cerca de Bet Israel, etc., llamábamos esta zona Izmir. Cuando decían mora por Izmir, es por aquí que moraba, porque era el primer centro de la judría. Nosotros decíamos la judría por esta zona también, porque al parecer, como lo explicaste tú, es la zona del principio del establecimiento de los judíos en la ciudad. Porque hay gente también entre los que están oyendo que conocen el Kal Bet Israel más de todos. Y quería saber de qué nos estamos hablando de esto. Quiero explicarlo en corto de nuevo a todos, que esto es mucho más viejo del Kal Bet Israel y que el proyecto que estás haciendo y dirigiendo tú es para restaurar esta zona y a mostrar la vieja historia de Izmir. Y hablamos un poco por el nombre del proyecto, porque en primero se llamaba Proyecto Izmir. Ahora lo estás llamando, tú díseme, y después te quería demandar si tienes una foto de a cuál puede parecer esto cuando ya está completado. ¿Tienes una foto de esto? Tienes mucha razón. Si es posible, no sé. Sí, no. Como me parece que tenías una cosa un semejante. poco debajo de estrés de tiempo. Miren, eso tengo que mostrar, porque cuando se entra a la zona, ¿okay? Estamos hablando de la plaza de las sinagogas, que va a estar escrito aquí, aquí van a pintar y todo, o sea, se va a hacer más hermoso. La gente verá una cosa maravillosa. ¿Qué van a ver? Van a ver la entrada al Kila, por el Kila, al complejo de las Kilas. Aquí van a ver Talmud Torah, aquí van a ver Al-Ghazi, aquí van a ver Shalom, y encima de todo van a ver el minaret de una mishkita. ¿Por qué es importante? Es importante porque los dirigentes de Izmirna siempre acentúan la importancia del pluralismo, que los judíos y los musulmanes vivieron juntos, y de una parte para decirles, ok, ven qué hermoso es, entonces vengan a ayudarnos, al menos, por lo menos en el turismo. Y de otra parte, una cara de este proyecto es no solamente arquitectura, hacer edificios y restaurar, es luchar contra el antisemitismo. Es mi creencia que yo puedo
luchar antisemitismo, yo no quiero tomar armas o no sé qué y todo eso. Pero yo puedo luchar antisemitismo si dejo la gente conocerme verdaderamente. Verdaderamente. Y cuando eso pasa, la gente dice, ah, tú eres como yo. No eres muy diferente. Puedes hablar otra lengua, puedes tener otra religión. Y este proyecto es un proyecto de diálogo también con los que no son judíos. Les quiero mostrar una cosa. Ok. Me dijiste cómo, ya no me acuerdo qué era esto. ¿Cómo se va a ver cuando se va a terminar todos los hechos, todos los laburos? Ahora, perdónenme, pero no se termina. Hay tanto material. Ok, bueno, entonces, esto es un plan de idea que hicimos hace mucho tiempo, hace muchos años, pero de todas maneras da una idea. Lo que vamos a hacer probablemente va a ser muy diferente, pero no tengo cómo exponerlo. Entonces, vamos ok, empezamos. Eso es Talmud Torah. Esos son los caminitos que vimos. Señora Al-Ghazi. De ahí salimos, nos vamos a Etzaim y a Shalom. Ven el sitio. Ahora, un poco más ilustrado. Así, y tenemos aquí los 4 y 6 kilas, la entrada de Talmud Torah, foresteros, Al-Ghazi, señora, y todos los kilas ayuntados por los jardines, por los cortes. Se puede pasar de uno al otro, como aquí, miren, esa es señora. Enfrente hay una pared ahora, pero vamos a abrir algo. Tengo que controlar mis manos, parece. Estoy yendo un poco. Ok. Sí. ¿De qué no está? Ok, tamam. Se está parando. Voy a empezar otra vez. No sé qué pasó, pero un poco... No importa, ya hemos dado una idea. Ahí había una hermosa foto que la pedimos presto. Aquí estamos. Ya no voy a tocar nada. Ok. Ok, no, podemos hablar porque la gente dice, ok, hablates. ¿Y cómo se va a ver esta cosa? Sí. Tienes razón. Y también una cosa que quiero decir, que para aclarar, que en tiempo, cuando estas zonas, estas áreas estaban llenas de judíos, había una población, como ves, concentrada y muy grande en la ciudad, y ahora nos quedó menos de 1,000 personas, malorosamente. Una cuestión que tengo yo es, ¿qué se hicieron todos los artefactos, los libros, los Sefrei Torah que había en estas todas sinagogas? ¿Qué se hicieron esto todo? Y así, los libros, se metieron los libros. Esa era la segunda parte de la presentación, ma no sé, no. Estoy seguro que puede ser, vamos a hacer la tercera parte. Ya nos están demandando por la tercera parte. La herencia de Clima es verdaderamente es tan grande. Ven el barrio judío, ¿no? Y no es esa es nada más que el corazón, el barrio del
del gran rabino. Tenemos Seguro. otros varios. Tenemos Karatash, la nueva judería. Pero aquí estamos haciendo el centro. Entonces, los libros los metieron en la Jajamjane, que es el Gran Rabinato, el edificio del Gran Rabinato, que se destruyó mientras tanto. Y todos estos libros están ahora en una pieza, en una camareta, en el viejo hospital judío en Karatash. Hace tiempo Judith Kiriati nos marcó los air conditions y los climatizadores y desde este tiempo están ahí y los libros están ahí. Busquemos algunas veces cómo hacer para renovar, preservar algunos libros, pero esos no es tan fácil, se necesita dinero. ¿Los Sifrei Torah qué pasó con los Sifrei Torah? ¿Tantos Sifrei Torah? Los Sifrei Torah algunos están en las esquilas y el resto está en Beit Israel. Están en Beit Sí, Israel. hay armarios especiales para ellos, están guardando allí. Y estoy seguro que van a salir a la vida pronto con el establecimiento, con ese centro que se va. No voy a hablar de estos sitios. Ok, a la tercera vez. Okay, quiero mostrar, sería interesante. Queremos vivir ¿de qué hacemos eso? Preservar nuestra herencia, ¿sí? Crear sentimiento de orgullo, muy importante. Soy judío, me llamo Nessim, no me llamo Mert, Abdullah, Vedat, sin tener miedo, ¿ok? Exposar. Crear un centro de estudios, luchar contra el antisemitismo, muy importante, etcétera, etcétera. Nuestro ejemplo, Prague Jewish Museum, el Museo Judío de Praga. 2017, un total de visitadores de 717,000 visitadores. Eso es Europa, no va a ser aquí un nombre tan grande, no puedes saber porque hay muchos ismirlis por el mundo entero que ahora sus descendientes les voy a mostrar una cosa que estamos haciendo en nuestra fundación judía de Izmir, del cual yo soy el director. Por la tercera vez en la vida de la judería decimos, eso es Forasteros. Eso es un festival de cultura separadí de Esmirna. Esos son los dos caldes, Samuel Azar, calde, otro calde. Cuentos judíos. Un discurso de un profesor sobre los judíos. Vemos que mucha gente están asistiendo, todos, y creo que todos son no judíos. Abraham Ventura, un escritor muy famoso, conocido, Taberna Separadí, con pescado de tierra, agristada, atramuz y música en latino. Y los que venían eran musulmanes, ¿no? Aquí puede ser aquí habían dos judíos, uno el presidente de la fundación y su mujer. Y un paseo de sinagogas con guías voluntarias.
Muy bueno. Mucha gente, Ok. miren. En hablando tú, yo voy a decir que entre mientras me vino a mí muchas demandas, ¿cómo podemos ayudar nosotros los de afuera de Izmir? ¿Cómo podemos ayudar en este proyecto? Y hoy me vino el... Espera, no te sientes. ¿No me estás oyendo? Perdón. Nos vamos a ordenar un pisico. Si puedes, Nisim, quitar el video. Y entonces, vamos, porque cuando hay sonido de dos lugares, no se siente. Sí, es verdad. Ya te escapó. Quise dar una idea. Hermosura lo que estás mostrando y el laboro que estás haciendo. Y muy, muy importante lo que Rachel nos va a decir ahora. Estaba diciendo que me vino muchas demandas a mí por email. ¿Cómo podemos ayudar en este proyecto? Nos viene tan importante y tan hermoso. Y yo miré a demandar y demandé ayuda, cómo se puede hacer. Y hoy me vino el Haber Bueno que se estableció un fondo vía el American Sephardi Federation y que se puede hacer donaciones allí para este proyecto y quiero dar la información, si la puedes meter tú, Liliana. Sí, ya está metida con el atadillo para ir a ayudar también los que quieren, ya está en el chat. En el chat, ok, muy bueno. Y si no, podéis mandar un email a info@americansefardifederation.com o .org, ya no sé cuál es. Ya lo podéis topar ahí. Y vas a ver en el sitio, vas a ver una cosa semejante como lo está mostrando Liliana. Y Liliana, ya sé que pasamos el tiempo de nuevo otra vez, No, mira, ahora no te lo paso a ti. No es problema que pasemos el tiempo. Lo que sí siempre estamos mirando, que cuando llega la hora justa, si abaja el número de gente que está mirando en 10, 20, 30, según el día. Y nos hace pena que la gente se van. cedra la fin de esto. ¿Será porque tiene otra cosa? ¿Será porque ya se le venció el tiempo del Zoom a ellos, a nosotros? No sabemos de qué. Mas salen unos cuantos y por mí y por Marcelo y por ti seguro y Nisim también y algunos otros nos quedaríamos sintiendo esto porque hay demandas y seguro algunos que no la hicieron la quieren hacer ahora las demandas. Solo por esto es que decimos, lo importante hay que decir adentro de la hora. Después podemos conversar. Ya vos dije al empecillo, esto es una conversación de familia. Aquí no hay formalidades, no es una reunión de la ONU ni nada. Podemos demandar, podemos mandar saludos, como una visita en casa. Ya está metido bueno, tenemos de regraciar a la Federación Sefaradí Americana por este fondo que crió y esperamos vos va a ayudar muy mucho. Como en una conversación privada hace un punto dijimos, estamos orosos en encuentros de Ajad de ser de ayuda para dar a conocer estos laboros tan importantes para recoger nuestra historia. No solo la lengua, no solo las personas hablantes, pero también lo físico que se quedó en el tiempo abandonado. Y estoy yo en especial muy emocionada y muy contenta de que podemos de algún modo ser de ayuda o encorajar a otros de ayudarte, Nisim, a ti y a otros que tienen estos laboros tan valiosos e importantes. Ancina que vos engraciar a los dos. Tenemos muchos saludos. Y demandas me parece que hay. Algunas demandas. Daisy
nuestra amiga demandaba cómo se calientan estos lugares, o cómo se calentaban antes, pienso yo, ahora Sí. no. Moshiko Cohen nos dice que le parece que unos cuantos de los libros los llevaron a Israel, al Sí. Beit HaMezuzot. Bueno, tenemos muchos saludos de todas bandas del mundo. Ya vosotros pudisteis mirar todos estos saludos y todos estos engrasamientos. No sé si tenemos muchas demandas. ¿Cómo se entraban estos lugares? ¿Sabes, Nisim? Antes, no sé, Sí. no tengo idea, Soba. por Sobas, y hoy también por Sobas hay muchas, hay en Betis, no, en esa zona hay una sinagoga que se usa climatizador y los otros son con sobas eléctricas. Sí. Muy bien, ya sabemos que tenemos para 3, uno más. Yo pienso. Yeah. No, ¿Qué no. pasa? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuando se escapa la pandemia o qué No, pasa ahora? Así, la pandemia es un problema. Nosotros estamos actualmente en un estado donde ya podemos laborar, ya podemos recibir Okay. turistas, ya podemos hacer, ya estamos haciendo actividades. El festival se hace completamente en las sinagogas, pero no pudimos hacer este año por la pandemia. Espero que en diciembre lo podamos hacer. Y estamos pensando con la fundación hacer actividades porque no tenemos bastante gente para hacer tefilot en todos los cales. Y es importante también de sostenerlos estos sitios. O sea, costan para la electricidad, la limpieza, esto, el otro, y hay que hacer actividades y no ganar más, cubrir los gastos con estos, y en el mismo tiempo revivir nuestra herencia, y va a ser muy importante por la ciudad de Izmir. O sea, esto es muy importante porque la situación, los judíos, tú sabes muy bien, nosotros decimos, no nos cuestionamos en los meseles de Memleket, política no vamos a hacer, eso nos trae a un lugar donde nos escondemos después de las paredes. Y nuestro labor cultural en estos sitios, este centro de visitas, va a hacer revivir toda la zona del mercado de Kemeraltı, de la vieja ciudad de Izmir. Quiero decir que es muy importante porque yo creo que seremos líderes en este asunto. Esto en torno nos va a lograr mucho respeto, vamos a ser indispensables. ¿Ok? Un poco estoy soñando, puede ser, pero no mucho. Es un hermoso sueño y espero que se va a realizar. Bueno, os voy a dar otra vez las gracias a los dos. Todos estamos aquí muy entusiasmados y cada vez que quiero decir vamos a escapar a la reunión, aparecen mensajes y saludos nuevos. Vos quiero decir a todos que los guardamos todos los mensajes y los pasaremos a Nisim y Rachel si lo quieren responder en privado. Y por que ya estamos pasados casi, vamos a llegar a la media hora de más. Y como vos dije, sí. ¿Quieres cerrar? Cierra, sí. Bueno, tenía miedo de que vas a terminar sin que yo pueda decir gracias a ti, Lilian y Marcelo y Rachel, que me trujo aquí
y que me están besando en ladino. Y que me mandó su film para el festival anterior. Y quiero decir, y a todos que me escribieron y me dieron información en mail privado, a Moshiko Cohen y su grapapá, que era Isaac Carmona, el jajam de Shonsol. Ya no tenemos el Carl Shonsol con nosotros, más tenemos la memoria, la foto que nos mandó. Estoy seguro que vamos a hacer uso de eso. Una cosa, me placería mucho, voy a ser muy alegre si la gente que nos está escuchando, sintiendo, me escribe, me envía informaciones sobre esta región, sobre esa, la vieja judería, la nueva judería también. ¿Dónde quieres que te escriban? ¿Quieres que nos escriban a nosotros y te mandemos? ¿O quieres meter en el chat un adreso de email? Okay, yo voy a meter en el chat tu adreso de email es lo mejor, directamente. Y me pueden escribir a mí también, sí, yo se lo transmito a Nissim. Todos estamos en contacto. Tú vas a hacer esto en Ladino Comunidad. Vamos a publicar en Ladino Comunidad. Gracias. Sí, en Sefarad también vamos a publicar en sefarad.com, claro. Seguro. Bueno, vamos a escapar. No tengo saludos a todos los que estuvieron con vosotros. Muchas gracias. No tengo palabras para decir gracias a vosotros dos y a todos los que nos acompañaron hoy y cada alhad. Solo me queda que vos voy a anunciar que la próxima semana voy a estar yo con mi Mozafir, el doctor Aldo Sevi. Vos espero a todos para que nos sintas un poco hablar sobre esto de redescubrir el ladino. Vamos a ver sobre el ladino en las redes. Y claro, como siempre, si querés saber, unos cuantos participamos de las reuniones, muchos más la miran y una y otra vez en video. Y ansina que en sefarad.com Raya TV vas a encontrar este y todos los videos y vas a encontrar el anterior si vos querés poner en sujeto de lo que nos contó Nissim, la parte 1 de encuentro. Si vos quieres ayudar, también para Nissim, pero también para Encontros de Alhad, puedes ir a sefarad.com Raya Encontros y ansina vas a poder ayudar a todos. Siempre tenemos corazones grandes y aunque las aldiqueras no tanto, más serán bien recibidos. Todas las ayudas son buenas. Mismo los abrazos virtuales y los mensajes amorosos siempre nos dan un grande calor en nuestro corazón. Vos regracio a todos de haberse quedado hasta este momento y nos encontraremos al próximo Alhad aquí en esta misma hora y como decían antes en la TV por este mismo canal. Nos mando un hermoso semanada buena, que estés todos muy bien y un beso grande para todos que con placer vos recibimos aquí. Bye bye. Chao. Bye a todos. Bye bye.